Listo, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Mi nombre es Enla Avendaño, nutricionista dietista y magíster en nutrición deportiva en proceso. El día de hoy vamos a abordar lo que es la absorcionmetría de rayos X de doble energía o también conocida como DEXA. Acá vamos a hacer un abordaje tanto en los fundamentos, las bases físicas, componentes, aplicabilidad, limitaciones y principios, tanto la parte metodológica como la normativa. Primero partamos de que el DEXA es un método validado para estimar la composición corporal, donde se requiere poco tiempo, donde se requiere poco tiempo, aproximadamente entre 2 y 10 minutos, y donde se pone al sujeto evaluado a una baja radiación. Si ponemos en comparativo, por lo menos en cantidad de radiación, el DEXA tiene 0.01 milisieverts en comparación, digamos, a una radiografía de tórax que tiene 0.1 milisieverts. Hay una gran diferencia en ese aspecto. Actualmente sabemos que es el gol estándar para evaluar la masa ósea y es utilizado en el campo de la radiología para el diagnóstico de la osteoporosis y también estimar el riesgo de las fracturas, ¿sí? Sin embargo, tiene limitaciones como cualquier otro método. No evalúa la masa muscular, sino la masa libre de grasa, ¿sí? Ahora bien, este es muy usado en el campo clínico para el diagnóstico de la sarcopenia. Sin embargo, no es el gol estándar para estimar la masa muscular, y es que en pacientes con obesidad se sobreestima la cantidad de masa magra, ya que en su estimación se incluye el componente sin grasa del tejido adiposo, que aproximadamente es del 15%. ¿Sí? Para ello hay que hacer una corrección de este tejido adiposo. Ahora bien, es un método tricompartimental, sin embargo, ya vamos a ver en el componente físico que se estiman dos componentes y Hola a posible todos, diferenciación. bienvenidos a esta nueva sesión de Young Research. El día de hoy nos acompaña el maestrante Daniel Avendaño, quien nos presentará los fundamentos de la absorciometría dual de rayos X. Bienvenido, Daniel. Adelante. Muchísimas gracias. ¿Han escuchado todo lo que había dicho anteriormente o...? Sí, va muy bien, tranquilo. Listo, perfecto, pensé era que... Listo. Listo, entonces aquí es un método de tres componentes que me va a estimar. Entonces, me va a hacer una estimación de la masa ósea, de la masa libre de grasa, ¿sí? Listo. Acá ese es uno de los equipos, digamos, ese es el que contamos en el CES. En ese equipo, ¿qué tenemos en cuenta y cuáles son los principios físicos de la absorciometría? Primero, partimos del principio de diferenciación de atenuación que sufren los fotones emitidos por esta fuente de rayos X. ¿Ustedes ven el cursor mío? ¿O solo se presenta la presentación? Solo se ve la presentación. Se puede ver Se ve el el cursor. cursor. Ah, listo, perfecto. Entonces, ese principio de diferenciación de atenuación que sufren los fotones emitidos por esta fuente de emisión de rayos X o anteriormente era absorciometría de fotón único, eso en los años 60. Ahí esa fuente no era de rayos X, sino eran isótopos radioactivos de yodo y américo. Posteriormente hubo un desarrollo y se en la técnica de doble fotón que se utilizaba galodino 153. Este emitía dos niveles de energía y eso me permitía diferenciar ese tejido óseo de esos tejidos blandos. Ahora bien, en ese componente, digamos, de rayos X, ya de DEXA, se utiliza una fuente de rayos X. Estos son reorganizados por un colimador. Los rayos X salen en diferentes direcciones, son reorganizados, atraviesan al sujeto evaluado y posteriormente hay otro colimador que los organiza y es detectado por el detector de rayos X que se encuentra en este brazo móvil que se encuentra acá. Y ahorita les voy a explicar otras cuestiones en este aspecto. Hay que tener en cuenta de que estos principios físicos de atenuación se deben al efecto fotoeléctrico y el efecto de Compton. ¿Y estos dos en qué consisten? El efecto fotoeléctrico es que unos rayos X, al incidir con un átomo, van a cargarlo positivamente y va a sacar a un electrón de la órbita. Ese electrón va a quedar como un electrón fotoeléctrico. Y
¿quiénes tienen, digamos, o qué tejido tiene una mayor concentración de electrones con gran cantidad de electrones en sus órbitas internas? Lo que es el tejido óseo, ¿sí? Por eso el tejido óseo va a absorber una mayor cantidad de rayos X. Ahora, el efecto Compton, este haz de la fuente de rayos X, va a incidir sobre el átomo, pero sobre electrones libres. Ese electrón libre va a salir expulsado y ese rayo va a quedar atenuado, pero va a seguir su camino. Y los tejidos que tienen una mayor concentración de estos son los tejidos blandos. Ahí va a haber una diferenciación, ¿sí? Ahora bien, una técnica que estima, como había dicho, la composición corporal a partir de la radiación que sufren esos fotones que atraviesan los diferentes tejidos. El nivel de energía que utiliza el DEXA varía entre 40 kiloelectrovoltios y 70 kiloelectrovoltios. A partir de tecnologías anteriores, como la de doble fotón, se dieron cuenta que valores por encima de 100 eran valores que generaban o no permitían tejidos, ¿sí? Por ende, se utilizan estos dos rangos de valores. Los valores cercanos a 40 es un rango en el cual va a ser la diferenciación de tejido blando y valores cercanos a 70 de tejidos óseos, ¿sí? Listo. Acá en esta imagen se aprecia un poco más gráfico como este emisor de rayos X me emite la señal, este haz de fotones que atraviesan el cuerpo y el brazo es el que me va a captar todos esos haces. Además, pues hay un colimador del que ya hablamos, de que el cual es el que los organiza. Aquí en ese estudio es para determinar osteoporosis y se colocó al sujeto en esta posición particular. Ya explicamos cómo se hace normalmente, porque lo que se quería evaluar era la densidad mineral ósea de la columna vertebral, específicamente en la zona lumbar, y para disminuir la lordosis que se genera, lo que se hizo fue elevar las piernas, ¿sí? Aquí podemos observar en el test score valores que se encuentran entre -1 y -2,49 tienen osteopenia y valores que se encuentran por encima del 2,5 ya se categorizan en osteoporosis, lo que me va a generar un aumento en el riesgo de fracturas del paciente. Ahora bien, nosotros hablamos ahorita de que es un método tricompartimental. Sin embargo, digamos, el DEXA solo tiene dos niveles de energía para hacerme una diferenciación entre esos tejidos blandos y los tejidos óseos. ¿Cómo se hace el cálculo? A partir del coeficiente de atenuación que se presenta aquí. Y se hace a nivel matemático, no se determina específicamente, ¿sí? Hay que tener en cuenta también que la preparación del sujeto es fundamental. Vamos a ver un video cortico porque la ubicación del sujeto es uno de las principales fuentes de error en el cálculo o en la medición con DEXA. Listo. Antes de presentarlos, tener en cuenta que ese sujeto tiene que estar euhidratado. Personas que se encuentran, digamos, en hiperhidratación me van a generar alteraciones en esa estimación, van a generar una sobreestimación de la masa muscular. Y que hayan hecho ejercicio, se hayan deshidratado, me van por el contrario a subestimar esa masa muscular. Por lo cual el sujeto tiene que estar hidratado, no tiene que haber hecho actividad física de manera cercana a la prueba, se tienen que retirar objetos metálicos y el sujeto va a estar en una posición de cúbito supino dentro del margen de la evaluación, las palmas de las manos van en prono y aquí pueden visualizar cómo se realiza la evaluación de DEXA. Es una evaluación rápida que va entre 2 a 10 minutos. El sujeto pues está sometido, está bajo una cantidad de fuente radioactiva pues muy baja, ¿sí? De rayos X muy baja, no tiene digamos una afectación. Sin embargo, no es recomendado en pacientes gestantes. También es importante que el sujeto no me haya consumido, digamos, alimentos previo a la prueba, ya que esto también se ha asociado con un aumento de la masa libre de grasa a nivel troncal.
Listo. Entonces, este método, como habíamos dicho, tiene varias limitaciones y algunas contraindicaciones. Primero, en la sobreestimación de la masa grasa, que como habíamos dicho, hay que hacer una corrección. Aproximadamente este tejido adiposo libre de grasa corresponde al 15% del tejido adiposo. No hay una diferenciación de grasa visceral y tejido adiposo cutáneo. Esto es un cálculo por algoritmo. Sobreestima en varias situaciones esta masa libre de grasa en pacientes que están sobrehidratados. Hay que tener en cuenta que cuando se hace evaluación de la densidad mineral ósea, se subestima en pacientes con obesidad, ya que hay diferentes factores como es la densidad que me va a afectar la atenuación que tenga el tejido, ¿sí? Entre contraindicaciones que tenemos, no es apto para pacientes en estado de gestación. Antes de realizar la prueba se tienen que retirar objetos que sean metálicos porque pueden alterar esa prueba, esa evaluación por la atenuación que genera este objeto. Adicionalmente, no puede ser utilizado o no puede ser utilizado en personas que tengan alteraciones del sistema nervioso, de pronto temblores constantes o tics, porque la persona tiene que permanecer inmóvil durante todo el proceso de la evaluación. Las máquinas de este tipo tienen unas limitaciones y es que como pueden observar dentro de este margen, pues es el margen o es el lugar donde va a ser hecha la evaluación, donde van a transitar estos haces de luces. Si la persona sale de ese margen, digamos, una persona con un sobrepeso excesivo de 160 o 166 kilos, pues no va a permitir la estimación de esa porción que queda por fuera de ese margen de la evaluación. ¿Ok? La capacidad, digamos, también de estas máquinas, pues va limitada del productor. Normalmente está limitada a 160, 225 kilogramos, ¿sí? Depende del fabricante. Listo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de la información que les acabo de compartir? No, ¿Me doctor, todo escuchas? bien. Sí, te escucho. Sí, Daniel, bueno, muchas gracias por la presentación. Creo que bastante clara y concisa en un tema que es súper interesante para todos los que estamos aquí y en diferentes áreas. Entonces, si te parece, abrimos el espacio para que los participantes hagan preguntas. Creo que pueden surgir muchas. Aprovechen a Daniel que ha revisado el tema y es una técnica que en especial hemos utilizado bastante en muchos ensayos. Entonces, abrimos el espacio. No sean tímidos, pregunten que Daniel está en la disposición para resolvernos las inquietudes. Nicole, creo que alzaste la mano, ¿no? Sí, Y hola, ¿me oyen? ¿Todo bien? todo muy bien. Sí, ok, súper. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Daniel. Estuvo sumamente interesante. En mi caso particular, me he enfocado en aprender más de otros métodos de composición corporal, como lo de la bioimpedancia o la antropometría, cosas que están como más al alcance de uno. Sin embargo, me pareció fascinante la presentación y tenía una duda, no estoy segura si lo mencionaste en cuáles son las condiciones que hay que tener para cuando esa persona se hace la medición. Dijiste que no pueden comer antes por el tema de que se ve incrementada la masa libre de grasa a nivel abdominal, pero no sé, digamos, como cuánto tiempo antes no hay que comer, ejercicio, hidratación y así. Bueno, la recomendación es no realizar lo que la literatura que leí, no realizar actividad física 2 horas previas a la actividad, llegar a la prueba de no retirarse todo lo que son objetos metálicos porque eso va a alterar las mediciones. La persona tiene que estar con una ropa cómoda, que no, obviamente esos objetos metálicos también hace parte, digamos, si tiene un jean, el cierre metálico puede afectar las mediciones. Entonces tiene que tener unas condiciones de vestimenta adecuadas para que no vaya a tener objetos que afecten la medición del DEXA. Ok. Muchas gracias. Muchos. ¿Alguien más? Creo que aquí pueden surgir muchísimas preguntas.
Bueno, Daniel, un placer escucharte. Mientras que los demás participantes se animan, quisiera que nos compartieras de pronto en tu experiencia o en la revisión que has hecho. Me gustó mucho que aclaraste un punto que muchas veces no se menciona y que uno inclusive lo lee en buenos artículos o en artículos de revista reconocida, que uno mira que las variables de estudio o ciertos desenlaces, ellos expresan la masa muscular. Siempre soy de los que hago mucho énfasis en que uno tiene que ser muy coherente entre el método que uno emplea o la técnica de estudio con la variable. Entonces mencionaste que el DEXA no mide directamente o no estima directamente la masa muscular. Entonces, ¿qué pasa con estos artículos? O retoma el tema que realmente mide el DEXA en cuanto a ese componente y por qué se debe o no se debe hablar de masa muscular directamente cuando empleamos el DEXA. Bueno, como había comentado, el DEXA lo que hace es una estimación a nivel de cálculo matemático por medio de los algoritmos que maneja él, ¿sí? Métodos, digamos que son el GOST, la resonancia, Gold Standard, la resonancia magnética. Sin embargo, pues tener en cuenta uno, pues el nivel, el costo que tiene, el tiempo en el que se evalúa el paciente y que normalmente es sectorizado, pero por lo menos lo que es el DEXA, si hace una evaluación humano. Sin embargo, es por estimación matemática, más no es por una evaluación directa del sujeto, o sea, directa de la masa muscular del sujeto. Listo, entonces habías comentado que lo que hace el DEXA estima esos tres o mide esos tres componentes de acuerdo a los coeficientes de atenuación, que eso básicamente responde a qué tanta absorción tiene de la fuente de rayos X o de los fotones que se generan generalmente por el tungsteno u otro metal conocido. Pues generalmente los metales para generar electrones que se sugieren es el tungsteno, pero no es el único. Entonces, no hay la capacidad de resolución para determinar con precisión en el DEXA el tejido muscular. El gol estándar sería entonces la imagen de resonancia magnética, ¿verdad? Entonces, Resonancia, dime. sí, sí, la resonancia magnética se ha utilizado en el tema de, pues, determinación de masa muscular. Es una de las más exactas. DEXA se utiliza para el tema de detección de sarcopenia. Sin embargo, pues tener en cuenta que como un proceso matemático, pues no va a ser el gol estándar en ese proceso. Bueno, una pregunta. Si es así, ¿por qué no vemos abundantemente estudios más con imagen de resonancia magnética que tienen un poder resolutivo, ese es el término, para determinar la masa muscular directamente? De hecho, los consensos de sarcopenia, ustedes ven que pues el método más robusto sería el DEXA, inclusive los índices de masa libre perdón, la masa magra apendicular. Pero ¿por qué no vemos entonces imagen de resonancia magnética si tiene un poder resolutivo mayor? Correcto. Pues uno, en un estudio que nosotros evaluamos para el tema de la tesis, se hacía una evaluación por medio de resonancia magnética. Sin embargo, estas evaluaciones pues son de sectores corporales, ¿sí? No permiten la evaluación global, son bastante costosos. Los sujetos tienen que durar, o sea, permanecer durante mucho tiempo en esta evaluación. Es un equipo que hay personas pues, que les genera claustrofobia. Entonces, hacer una evaluación de la masa muscular completa del cuerpo humano tendría que someter a la persona a un nivel de estrés bastante elevado durante mucho tiempo, que no lo hace el DEXA, que es un método bastante práctico, rápido, que no tiene un alto grado de impacto por tema de radiación. Listo, entonces, para completarte un poco, aunque la imagen de resonancia magnética es un método, sería el más validado, el gold estándar. El problema es que para usted, inclusive, determinar la masa muscular de un segmento, ejemplo muslo, tendría que hacer X número de cortes, o sea, de imagen, y eso el tiempo y el procesamiento para hacerlo es realmente muy, 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 muy laborioso. Yo he trabajado con espectroscopías de resonancia magnética nuclear para determinar lípidos intramusculares y se trabaja con un ROI y eso hay que hacer
tanto el trabajo de adquisición como el postprocesamiento, los algoritmos son bastante complejos. Entonces, la respuesta es que si uno quisiera ma- determinar la masa muscular de un segmento por imagen de resonancia magnética nuclear, tendría que hacer muchos cortes. Ahora imagínense hacerlo en todo el cuerpo. Entonces, por eso es que no es tan viable y no se utiliza ni de forma rutinaria y no tanto en investigación para los cambios de masa muscular. Entonces, continuemos y démosle, creo que el espacio a Nicole y había otra persona, Miller. No sé si estabas levantando la mano. Si no, entonces, Nicole, puedes continuar. Buenas tardes, ¿me escuchan? Te escuchamos. Hola, profe. Bueno, buenas tardes, gracias por la socialización del tema. Bueno, yo lo dejé en el chat porque pensé tal vez que de pronto no nos daba el tiempo, pero ya digamos que el DEXA tiene esa posibilidad de hacer, digamos que una evaluación. Me surge la pregunta si a nivel de imagenología es posible como detectar tal vez los, no sé, llamémoslo como los cúmulos o los sitios donde puede haber alojado grasa ectópica. O sea, es posible, digamos que hacer ese tipo de estimación o de evaluación. En ese aspecto no tengo claridad si hay esa posibilidad. Miller, creo que es una excelente pregunta y con el DEXA, como bien lo expuso Daniel, no tenemos esa capacidad resolutiva. Si quieres estudiar la grasa ectópica, tendrías que hacerlo con tomografía computarizada o idealmente con con resonancia magnética. Por ejemplo, a nivel muscular, la tomografía computarizada te permite de establecer el tejido adiposo intermuscular, ¿cierto? Y si quieres determinar in vivo la cantidad de grasa que hay dentro de de la fibra muscular, cuando digo grasa, es triacilglicerol, y separarlo del triacilglicerol que está fuera de la fibra muscular, eso se llama contenido de lípido intramiocelular y extramiocelular. Tendrías que hacerlo únicamente en vivo, se puede con espectroscopía de resonancia magnética nuclear de protones de hidrógeno. No, o sea, es la misma tecnología de resonancia magnética, pero no lo haces con imágenes. Lo haces con la resonancia de los grupos funcionales de la molécula de interés. Ejemplo, en los triagliceroles intramusculares te basas en la resonancia de los grupos metileno que está más o menos 1.3 partes por millón cuando se expone el segmento a un campo magnético. Entonces hay un fenómeno de resonancia y tú puedes, el equipo te detecta eso. Luego viene un proceso laborioso para hacer el procesamiento. Entonces, en conclusión, la grasa ectópica se puede hacer con CT y con resonancia magnética. Si hablamos de nivel muscular y quieres de establecer dentro de la fibra muscular, únicamente puedes con espectroscopía de resonancia magnética nuclear de protones de hidrógeno. No sé si te alcancé a responder esa pregunta. Sí, claro, profe, muy claro, porque es que digamos que hasta uno queda corto porque digamos que en el manejo, por ejemplo, con grupos, bueno, estudiantes y demás, surge mucho esa pregunta. Dicen, bueno, ¿es posible estimar la grasa? Pues ya sabemos que indirectamente no se puede. Y ahora preguntan, ¿y grasa ectópica? Pues más complejo aún porque uno pues desconoce, digamos que el protocolo, bueno, el funcionamiento específico para hacer eso, pero ya mucho más claro. Y lo otro, bueno, hay un método, pero es más cruento que es extraer una biopsia, por ejemplo, en el caso de músculo, si está accesible, y hacerle una tinción. Por ejemplo, en el laboratorio utilizamos mucho el, una tinción que se llama el Oil Red O. Entonces, él tiñe de rojo la grasa neutra, es decir, el triglicerol. Y mira que te digo del triglicérido porque hay otra familia de lípidos que no se tiñen y que tocaría hacer otras técnicas. Entonces, va a depender de lo que tú quieras averiguar o de tu pregunta de investigación.
Super, profe, muchas gracias. Consulta, profe, buenas noches. Soy Raúl de Argentina. Quería consultarle para estudiar la masa corporal o masa muscular de los deportistas, con un corte, o sea, estudiar el tipo de fibras, si son rápidas, lentas o cualquier tipo, o sea, no cualquiera, sino los dos tipos de fibras blancas y rojas. ¿Mediante este estudio se puede también realizar o solo también sería mediante un corte como el último que mencionaste, profe? Listo, igual le abrimos el espacio a Daniel si tiene algún aporte. Mira, es una muy buena pregunta y de hecho el grupo de investigación donde estoy realizando el doctorado, ap- aplicamos un método para determinar el tipo de fibra basado en espectroscopías de resonancia magnética y eso es mirando la resonancia de la carnosina, porque la concentración de carnosina, como ustedes saben, es mayor en fibras de tipo 2 en comparación con tipo 1. Entonces tú puedes hacer una aproximación en un método que no es invasivo. Obviamente es muy costoso, es muy laborioso, pero tienes esa aproximación. Entonces solo lo puedes hacer con resonancia magnética, pero ojo, con espectroscopía. Lo otro es haciendo una biopsia y aplicando algo que se llama inmunofluorescencia, es decir, dirigiendo anticuerpos contra las isoformas de la cadena pesada de miosina. No sé si Daniel estás de acuerdo o tienes de pronto algo que añadir ahí No, desde la pues, revisión que has hecho. muy completo. Había escuchado, había revisado lo de la resonancia magnética y cómo hacían la evaluación. Lo de la biopsia por el método que Im- describí. Inmunofluorescencia. Bueno, lo que utilizamos ahora es inmunofluorescencia, pero incluso hay por separación electroforética. De pronto el próximo mes les voy a hablar un poquito de estos métodos, porque a veces se escucha tipo de fibra, pero nunca llegamos, bueno, pero eso, ¿cómo, cómo se determina en el laboratorio? Y bueno, y si yo trabajo en otro contexto aplicativo, ¿qué puedo hacer o cómo puedo emplear esa información? Entonces también hay ese método o enzimático por la presencia o por la capacidad oxidativa que tiene el músculo. Entonces ahí utilizamos un compuesto que se llama el tetrasolio. Y es la capacidad que tiene el músculo para reducirlo. Ya no se utiliza mucho ese método, son más laboriosos. Pero respondiendo a la pregunta muy concreta, uno podría hacerlo con espectroscopía de resonancia magnética nuclear, solo que es muy trabajado realmente, pero se puede. Ok, gracias, profe, porque en lo que es rendimiento o alto rendimiento para un deportista, determinar el tipo de fibra muscular, nada, es determinante a la hora de la competencia, ¿no? Pero bueno, muy claro, muchas gracias, profe. No, Raúl, a ti por la pregunta y a Daniel por la revisión. No sé si tienen otra pregunta para Daniel. Repito, aprovechen lo que, de acuerdo a lo que está estudiando y la revisión que tiene, nos puede aportar muchísimo. No sé si está Tatiana también, si quieres animarte a preguntar algo o algún comentario. Hola, hola. No, creo que todo fue muy completo y se ha complementado bastante con las preguntas que han realizado los compañeros. Sí, bueno, yo voy a fatigar un poco a Daniel, pero es que este espacio es para esta pregunta. Daniel, te hago una, ¿cuál es el estado actual de la investigación con DEXA y niños? Por ejemplo, vemos que hay mucho DEXA en adulto y en adulto mayor, sobre todo que no solo se ha quedado en estudio de densitometría ósea, sino también de composición corporal de otros dos componentes. ¿Qué nos dice, por ejemplo, si estuviéramos interesados en hacer una investigación en un equipo juvenil y quiero hacer una determinación más exacta y más precisa de la composición corporal? ¿Qué tan complejo es que nos aprueben de pronto un proyecto en niños, los riesgos? Ya sabemos que la radiación es un poco más baja en comparación con, por ejemplo, con el CT, 1.6 microsieverts. Pero ¿qué nos dices? ¿Por qué no vemos tanta investigación en niños con DEXA? Bueno, yo creo,
Pues en ese aspecto no he revisado, digamos, un artículo específico, pero sí se podría hacer, por lo menos para la investigación de diagnóstico de osteoporosis a nivel clínico, porque habría una razón para cuál aplicarlo. De pronto, a deportistas, pues el hecho de que se esté utilizando unos niveles de radiación eh, limita la aplicación y que un comité de ética dé la aprobación para estudiarlo. Pero si hay, digamos, una razón de valor a nivel clínico, podría realizarse. Excelente, de acuerdo. Entonces, podríamos expresarlo también de esta manera que tocaría tener unas razones muy fuertes ante un comité de bioética para que no prueben ese proyecto. Entonces, de pronto, como dices, a nivel clínico es más fácil que lo aprueben que de pronto a nivel deportivo. Yo no tengo la experiencia de haber sometido algún proyecto con juveniles. Entonces, ahí nos queda también esa inquietud. Sí, profe, correcto, pero sería de gran interés, digamos, tener la posibilidad de hacer esa evaluación. Listo, Daniel. Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, por toda esta revisión que nos has traído. Por mi parte, bueno, o sea, uno se puede quedar aquí toda la tarde conversando de este tema que es súper interesante, desde la biofísica que me gusta mucho de estas técnicas hasta la aplicación. Entonces, quedamos ya en manos de Tatiana. Con mucho Y gusto, profesor. Muchas gracias por la retroalimentación y todos los aportes que nos dio. Son de gran valor para mí. gracias a ti.